¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el PSG de Luis Enrique, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas, ejemplos en juego real, para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Como ya sabéis, Luis Enrique es un entrenador que apuesta mucho por tener el balón, sacarlo desde atrás, hacer posiciones muy largas, llegar incluso a los 1000 pases por partido, y por tanto es un entrenador que siempre va a tratar de tener la posesión y hacer ataques pausados y con calma para ir encontrando los espacios del equipo rival. Como podéis ver, la formación es una especie de 4-3-3 o 4-4-2 que vamos a ver más de cerca. Realmente lo que hemos tocado sobre todo es Mbappé, que lo tenemos puesto de segundo delantero izquierdo, un poco más atrasado. A Vitinha, que lo tenemos puesto de MI. A Dembélé, que lo tenemos puesto de extremo derecho, pero muy abierto y muy arriba. A Carlos Soler, que lo hemos movido a medio ofensivo derecho, un poco más adelantado que Ugarte, y Ugarte como medio centro defensivo, con los laterales, Hernández como lateral izquierdo pero mucho más adentro, y Hakimi como carrilero derecho pero también bastante metido por dentro. Y es que este equipo, cuando no tiene el balón y tiene que replegar, defiende en un 4-4-2, donde lo que sucede es que Vitinha abierto mano izquierda se mantiene en esa línea de 4 junto a Ugarte y Carlos Soler, que realmente siempre juega Zaire Emery, que hace el doble pivote con Ugarte, y por derecha Dembélé con Asensio y Mbappé arriba para los contraataques. Pero de este 4-4-2, cuando ya el PSG recupera el balón, realmente se forma en una especie más de un 4-1-5, ya que realmente lo que sucede es que la línea 4 se mantiene bastante fija, con sí que es cierto Hakimi un poco más adelantado y por dentro que Hernández, que suele estar más atrasado, con Carlos Soler, que del doble pivote adelanta su posición y está como una especie de mediapunta derecho, aunque un poco más cerca que Mbappé metido en esa posición de mediapunta izquierdo, con Vitinha abierto en izquierda, Dembélé en derecha y Asensio también entre líneas. Y como os he comentado, el PSG de Luis Enrique le gusta mucho tener posesiones largas, y en muchas ocasiones y en muchos tramos del partido se puede ver como el PSG está tocando entre los 4 defensas y Ugarte, incluso con Zaire Emery, que en este vídeo va a ser Carlos Soler, que van combinando y tocando, moviendo el balón de un lado al otro en la zona del centro del campo para encontrar los espacios del equipo rival. Un movimiento que se suele ver sobre todo cuando están tocando en el medio del campo es el movimiento de Zaire Emery. Como os he comentado, suelen tocar entre los 4 defensas y el pivote, pero en algunas ocasiones lo que sucede es que la tienen los centrales y normalmente uno de los delanteros o el mediapunta trata de tapar a Ugarte, que es el pivote, y entonces lo que sucede es que en este caso Zaire Emery, que va a ser Carlos Soler, baja un poco a recibir para ser el punto de apoyo para encontrar a Ugarte, que va a ser el tercer hombre. Deja de cara para Ugarte y Ugarte ya tiene tiempo y espacio para hacer un cambio de juego o filtrar un balón. Y es que los cambios de juego también es un movimiento muy importante en este equipo, y cuando consiguen juntar pases e incluso encontrar gente por dentro y juntar al equipo rival, por ejemplo estar en la izquierda, como Dembélé suele estar completamente abierto en banda derecha, tratan desde el lado izquierdo hacer cambios de juego para que pueda recibir Dembélé completamente solo y tenga la posibilidad de hacer un 1 contra 1 bien abierto en banda y ahí desbordar y generar peligro. Mbappé. Played over the top towards Ousmane Dembélé. Otro de los movimientos que se producen en esa banda derecha es que a veces cuando la tiene Dembélé y se mete hacia adentro porque hace una conducción una vez recibe el balón, Hakimi a veces entra por fuera y dobla a Dembélé y puede él también meter un centro o progresar la jugada. Pero en otras muchas ocasiones es Dembélé el que recibe completamente abierto, y antes de que Dembélé incluso haga esta diagonal hacia adentro, Hakimi ya le está ofreciendo el desmarque a la zona indefendible o rompiendo por dentro para que Dembélé ya pueda decidir si tirarle el balón o recortar hacia adentro con más espacio. Hakimi. Dembélé.
Y es que a veces cuando recibe Dembélé abierto en banda no recibe tan alto, sino que recibe una posición un poco más atrasada. Entonces cuando recibe en esa posición, si el lateral le viene a marcar para el 1 contra 1, lo que sucede es que deja un espacio a su espalda que normalmente aprovecha Zaire Emery rompiendo a la banda y así progresando la jugada. Soler. And here's Dembele. Mbappe. Y es que por esa banda izquierda también hay mecanismos de ataque y realmente lo que sucede en muchas ocasiones es que Mbappé y Vitinha, sobre todo cuando recibe Vitinha abierto en banda, lo que hace Mbappé es romper en una diagonal entre central lateral o romper simplemente en banda y ya Vitinha le puede meter el pase al espacio, ya recibirá a Mbappé en una zona un poco más del pico del área o un poco abierto para poder ya encarar y generar una jugada claramente de gol. Hernández. Ferreira. Mbappe. Pero evidentemente también los pases filtrados por la zona interior son muy importantes, ya que tienen jugadores muy técnicos como Mbappé, Asensio, Zaire Emery o Vitinha también si se mete por dentro. Evidentemente cuando están tocando y Ugarte tiene tiempo y espacio para filtrar un pase, lo filtra por dentro y ya se activan ya los jugadores de dentro para combinar con paredes entre ellos y progresar la jugada. Dembele on the ball. And PSG pushing forward with options available. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, ya que es un equipo que va constantemente a buscar al equipo rival arriba y recuperar el balón para hacer posesiones largas, con anchura y profundidad bastante altas, plan de juego y creación de oportunidad, construcción lenta y posesión, vamos a tener posesiones muy largas, sobre todo en el centro del campo, con una anchura de 80. Luis Enrique suele dar siempre mucha amplitud al campo con los jugadores muy pegados en banda, sobre todo los extremos, por tanto anchura 80. Futbolistas en el área lo hemos dejado en prácticamente 5, ya que no suele ser un equipo que centra muchas veces. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero pondremos sala por los centros, guardameta, líbero. A los centrales no vamos a tocar absolutamente nada. Lateral izquierdo Hernández, vamos a poner quedarse atrás al atacar y dejarlo en mixto. Quedarse atrás al atacar, aunque tenga quedarse atrás, no quiere decir que nunca suba. Si Vitinha se mete un poco por dentro y nadie está dando la amplitud, Hernández también nos va a doblar. Por el lateral derecho, que está de carrilero derecho Hakimi, también podremos quedarse atrás a atacar, pero pondremos invertido, ya que cuando normalmente avanza y progresa, suele avanzar por dentro. Esto sí que es cierto que podéis probar también con equilibrado, va a ganar mucha más altura y amplitud y no va a estar dando tanta salida a la hora de combinar y tocar desde atrás, pero realmente con quedarse atrás también funciona, ya que podéis hacerlo de forma manual que desmarque por dentro Hakimi. Ugarte lo dejamos en equilibrado, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y conservar, va a ser el que esté como fijo por delante de la defensa. Carlos Soler, que sería Zaire Emery, lo vamos a dejar en defensivo básico, entrar remate, abrirse las bandas para hacer esos desmarques a la banda y intercepciones normales. Dembélé, apoyo básico, quedarse en banda, queremos que esté pegado en banda, jugar en corto ya que a veces viene a recibir, entonces ese espacio que se crea lo aprovecha Zaire Emery, y remates en equilibrado. Vitinha lo tendremos de básico, todo absolutamente en básico, no tocamos nada. Y a Mbappé pondremos a abrirse las bandas para que haga estas caídas a banda y desmarcarse, ya que realmente es un jugador que constantemente busca la espalda del equipo rival. Con Asensio en equilibrado, referencia para bajar a recibir y lo demás en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del PSG de Luis Enrique y como siempre quiero que ponáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.